Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Entrega México a 26 narcotraficantes. Autoridades norteamericanas. Es el segundo envío de este tipo que se realiza entre ambos gobiernos en menos de 6 meses. Rechaza la presidenta Claudia Sheinbaum dichos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre los índices de criminalidad en la Ciudad de México. Señala que Washington es más insegura que la capital mexicana. Garantiza el gobierno capitalino que recibirán apoyo las personas afectadas por las lluvias de este martes, principalmente en las alcaldías Venustiano Carranza y Gustavo Amadero. En el mundo comienza el despliegue de los 800 elementos de la Guardia Nacional en Washington. El presidente Trump argumenta que estas acciones son para combatir la delincuencia en la capital norteamericana. Y en la cultura, pondrá a temblar a la Ciudad de México el Festival Internacional de Cine de Horror Macabro. Será del 19 al 31 de agosto. En su edición número 24, la temática estará basada en los tétricos hoteles que más de una vez han aparecido en cintas de horror. ¿Es México un pueblo mágico como muchos? Zacatlán de las Manzanas, en Puebla, están de fiesta. Una hermosa ciudad que honra a la Virgen de la Asunción, patrona de los fruticultores, para que sus cultivos de manzana estén sanos y rozagantes, se produzca una buena cosecha. Una feria que cuenta con actividades religiosas y culturales. La música tiene un papel fundamental. Se escuchan los mariachis que tocan lo mismo el danzón de Zacatlán, pero también se observa al mismo tiempo el desfile de carros alegóricos. Así recorre las calles el último domingo esta festividad. Se regalan manzanas a quienes llegan a asistir y se reúnen en las calles para ver este desfile. Del 9 al 17 de agosto se puede disfrutar, comprar productos tradicionales. Hay vino, hay sidra, hay dulces, pan de queso, artesanías y por supuesto se puede disfrutar de muchas actividades en familia. Se observaron los juegos pirotécnicos, son parte de esta fiesta, y la presentación de grupos musicales. Es Zacatlán de las Manzanas, en Puebla, y están de fiesta. Buenos días, así les damos la bienvenida en este miércoles 13 de agosto a 11 Noticias Matutino. Guadalupe, muy buen día, además de disfrutar el pan de Zacatlán de las Manzanas. Ay, muy rico. Delicioso, y las manzanas en todas sus presentaciones, como siempre, pues un gusto disfrutarlas, como acompañarlos a ustedes en todas sus mañanas, todavía de vacaciones, con lo más relevante en nuestra pantalla. Buenos días, Lía Vadillo, Jimena Raya, Magdalena Alejo, nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana, y gracias a ustedes por seguirnos en plataformas digitales. Y les recordamos que nos pueden seguir y escuchar a través de Radio Instituto Politécnico Nacional. Nos pueden sintonizar en el 95.7 de FM. Si ya nos siguen, desde aquí les saludamos. Aparece un código QR en la pantalla, es para que lo puedan escanear, les lleva directamente a nuestra página con más información. Y claro, como todos los días, lo invitamos a que nos comparta sus opiniones y comentarios, y pueden usar el hashtag 11 Noticias. Vámonos con la información, y es que por segunda ocasión en 6 meses, el gobierno mexicano entregó este martes a 26 narcotraficantes a Estados Unidos. Estas personas se encontraban en distintos penales federales y representaban un riesgo para la seguridad del país. De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, fue en una acción con pleno respeto a la soberanía nacional. Entre las personas trasladadas están Abigail González, mejor conocido como el Queenie, operador del cártel Jalisco Nueva Generación. También está Juan Félix Gastelum, el Chavo Félix, conocido así, cuñado de Ismael El Mayo Zambada. También está Kevin Acosta y Martín Sazuetz, ambos responsables de la seguridad de los Chapitos. Está también entre los entregados Leonardo García, traficante de fentanilo del cártel de Sinaloa y amigo cercano de Joaquín El Chapo Guzmán. El secretario García Harfuch informó que el traslado de estos 26 internos se realizó en estricto apego a la Ley de Seguridad Nacional y a solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos, quien se comprometió a no solicitar la pena de muerte contra estas personas.
Sobre este asunto, la embajada estadounidense en nuestro país agradeció y felicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum por su continua y valiente cooperación en el traslado de los 26 fugitivos de alto perfil a Estados Unidos, adicionales a los 29 capos entregados en febrero pasado. Este lunes por la noche se difundieron las primeras imágenes del traslado de estos líderes criminales. En primer plano se observa a Servando Gómez Martínez, mejor conocido como La Tuta y uno de los fundadores del cártel de la familia michoacana y de los Caballeros Templarios. Servando Gómez disputó durante varios años a los Zetas el control de la actividad criminal en Michoacán. Fue en 2015 cuando fue detenido y condenado a 47 años de prisión. También se observa a Abigail González Valencia, integrante del grupo Los Queenies, un brazo armado del cártel Jalisco Nueva Generación y quien está señalado por liderar una red que lo mismo lavaba dinero a través de empresas inmobiliarias que transportaba toneladas de cocaína a Europa. Y mire, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dará precisamente a propósito de este tema una conferencia de prensa en la que va a ahondar en los detalles del traslado de estos 26 líderes criminales. Sin duda la seguridad ha sido una prioridad en este sexenio. Hemos visto que en los últimos meses el gobierno federal ha propinado fuertes golpes a los cárteles de la droga. Principalmente esto ha sido en Sinaloa y en Tabasco. Hay una estrategia nacional de seguridad y ahí las fuerzas policíacas y militares han destruido laboratorios, han decomisado grandes cargamentos de metanfetaminas y por supuesto, como lo veíamos, detenido a importantes líderes del crimen organizado. Karen Ballesteros nos informa más. En México no solo se ha registrado una importante disminución de delitos de alto impacto, también se han atestado importantes golpes contra el crimen organizado. De octubre de 2024 al 10 de agosto de este año, se han detenido a más de 29,000 personas por delitos de alto impacto. Se han decomisado casi 15,000 armas de fuego. Se han asegurado más de 216 toneladas de droga y se han desmantelado 1,262 laboratorios clandestinos. En zonas prioritarias como Sinaloa, tan solo en las últimas semanas y gracias a la coordinación de instituciones de seguridad, se logró la detención de 35 personas. Y el trabajo coordinado entre el Gabinete de Seguridad han dado como resultado una reducción del delito de homicidio en un 20% en el mes de julio respecto al mes anterior. Recordemos que en mayo y junio, después de 5 meses que iba la tendencia a la baja, mayo y junio se elevan los homicidios y ahorita en julio vuelve a descender ya en un 20%. Todos estos días en Sinaloa han sido de 1 o 2 homicidios al día, que obviamente no es lo óptimo. Lo que queremos es que no haya homicidios. Como resultado del reforzamiento en Tabasco, se aprendieron a objetivos prioritarios del grupo delictivo La Barredora, entre quienes destacan Tomás N., Francisco Javier N., alias El Guasón, y Adrián N. Se ha registrado una disminución del 48% en homicidios con respecto a febrero del 2025. En las últimas semanas se han realizado 4 operativos coordinados en diferentes municipios, en Tabasco y en Jalisco, donde fueron detenidas 11 personas relacionadas con La Barredora, entre las que destacan Ulises N., alias Pinto, uno de los líderes de esta organización identificado como generador de violencia en Tabasco. En el Estado de México también se atestó una importante detención contra 3 cárteles del narcotráfico. Fueron detenidas 71 personas vinculadas con diferentes grupos delictivos, como la familia michoacana, Cártel Jalisco y los Alfas, a quienes se les relaciona con delitos como secuestro, extorsión y robo principalmente. Estos resultados, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, son ejemplo de que la Estrategia Nacional de Seguridad funciona. Y tenemos que seguir trabajando todos los días. Lo que queremos es seguir dando resultados al pueblo de México. 11 Noticias, Karen Ballesteros.
Mientras tanto, en Aguascalientes, en el municipio de Rincón de Romos, autoridades mexicanas detuvieron a 27 personas presuntamente relacionadas con el cártel Jalisco Nueva Generación. Participaron elementos de seguridad estatal y federal. La Embajada de Estados Unidos en México destacó en su red social X la detención de estas personas, 27 en total, en esta operación que calificó como de alto riesgo. Precisamente hablábamos de la estrategia de seguridad del gobierno federal y es que en lo que va del actual sexenio, es decir, de octubre de 2024 al 31 de julio de 2025, el promedio diario de víctimas de homicidios dolosos se redujo en más del 25%, es decir, con esta nueva estrategia, al día se cometen 22 homicidios menos por día. Es así que a la fecha se registran 64.9 homicidios diarios, esto en comparación con los 86.9 contabilizados en septiembre de 2024. De esta forma, julio de este año se convirtió en el mes con menor número de homicidios registrados desde hace 10 años. Al momento son 7 las entidades que concentran el 50.7% de los homicidios dolosos y hablamos de Guanajuato, Chihuahua, Sinaloa, Baja California, el Estado de México, Guerrero y Michoacán. También se han reducido los delitos de alto impacto. De enero a julio de este año, respecto al mismo periodo, pero de 2019, el feminicidio disminuyó en 26.3%. Las lesiones por arma de fuego bajaron en 27%. El secuestro extorsivo más del 70% y el robo con violencia 48%. Son una serie de acciones las que ha implementado el gobierno en esta estrategia de seguridad, homicidios a la baja, la inseguridad también. Por ello, la presidenta Claudia Sheinbaum fue muy clara con este mensaje a Washington. La Ciudad de México no es la más insegura, y esto luego de que Donald Trump justificara el despliegue de Guardia Nacional en la capital de Estados Unidos, asegurando que los índices de criminalidad en Washington son demasiado altos, tanto como aquí, en la capital del país o incluso en Colombia. La mandataria mexicana explicó que los datos de Donald Trump no son del todo ciertos, pues la tasa de homicidios se debe medir por cada 100,000 habitantes. Washington tuvo 187 homicidios. La Ciudad de México en 2024, 978. Uno dirá, bueno, pues la Ciudad de México tuvo más que Washington. Sí, nada más que la Ciudad de México tiene más de 9 millones de habitantes y Washington, como decía, tiene 700,000 habitantes. Entonces, la tasa es 27 homicidios por cada 100,000 habitantes, en el caso de Washington. Y en el caso de la Ciudad de México es 10 homicidios por cada 100,000 habitantes. Agregó la presidenta que durante la gestión de Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno en la Ciudad de México, los homicidios se elevaron de manera desproporcionada y explicó que cuando ella asumió la jefatura de gobierno comenzó ya la disminución y la tendencia se mantiene hasta la fecha con la actual jefa de gobierno, Clara Brugada. Vamos ahora con un asunto de corrupción. Le vamos a compartir lo que se sabe hasta ahora de 2 empresarios mexicanos que están siendo investigados por Estados Unidos por presuntamente haber sobornado a funcionarios de Pemex a cambio de contratos a modo. El paquete acaba de aterrizar en Campeche. El mensaje de WhatsApp refiere a un paquete integrado por relojes y bolsas Louis Vuitton, entre otros artículos de lujo, enviados desde el sur de Texas hasta Campeche. Los remitentes, Ramón Alejandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga. Los destinatarios, 3 funcionarios de Pemex, entre ellos un gerente senior de auditoría interna de la división de Pemex Exploración y Producción. Este envío y otros regalos, así como transferencias bancarias que en suma ascienden a $150,000, forman parte de los sobornos que los empresarios Rovirosa Martínez y Ávila Lizárraga dieron a los trabajadores de Pemex entre 2019 y 2021 para obtener millonarios contratos sin licitación y otros beneficios. Los reveladores mensajes fueron usados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como pruebas presentadas ante una corte de Texas para proceder en contra de Rovirosa Martínez, ya detenido, y el prófugo Ávila Lizárraga. A Mario Alberto Ávila Lizárraga, de 61 años, no solo lo persigue la justicia estadounidense, también arrastra un pasado turbio como exfuncionario de Pemex y como militante panista. Mario Ávila Lizárraga se convierte en el gobierno de Fox en el delegado de Desarrollo Social de la Secretaría de Desarrollo Social y permanece en ese cargo durante todos los 6 años de Vicente Fox y luego
los 2 primeros años del gobierno de Felipe Calderón. Su carrera política fue impulsada por Juan Camilo Muriño, secretario de Gobernación con Calderón, y en 2009 fue candidato del PAN a la gubernatura de Campeche. Quien fue el coordinador de la campaña de Mario Ávila Lizárraga es un personaje que se llama Jorge Luis Lavalle Mauri, quien es, fue senador del Partido Acción Nacional entre 2012 y 2018 y es uno de los senadores a quienes Emilio Lozoya acusó de haber entregado dinero para la aprobación de la reforma energética. Antes del caso Odebrecht, Mario Ávila Lizárraga se vio involucrado en otro caso de corrupción en Pemex, Oceanografía, cuando fue subdirector de Pemex Exploración y Producción en el sexenio de Calderón. Por lo cual fue inhabilitado porque desde el cargo que tenía en Pemex Exploración y Producción favoreció a esta empresa que tuvo su asiento en Campeche, particularmente en Ciudad del Carmen. Cuando hablamos de Mario Ávila Lizárraga, hablamos de toda una trama de políticos panistas, contratistas de petróleos mexicanos. Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la petrolera iniciar una investigación interna. Vale la pena hablar de el empresario prófugo, porque fue delegado, es militante del PAN, para empezar, porque fue candidato al gobierno de Campeche por el PAN, trabajó en Pemex, fue acusado en su momento también por otros casos de corrupción. Con información de Ana Karen Ballesteros y Armando Gama, 11 Noticias. Bueno, nos vamos con otros asuntos. Importante, sin duda, la inauguración de la 16ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe por los mensajes que ahí se dieron a conocer. El objetivo del encuentro es fortalecer una agenda regional de género. Se reconocieron logros, sí, pero también pendientes en materia de igualdad de derechos. Se advirtió que corren riesgo en el actual contexto mundial las mujeres, por lo que llamaron a hacer un frente común. Más niñas en la escuela, más políticas que promueven la igualdad, menor mortalidad materna y aún así seguimos lejos de alcanzar la igualdad. Hoy, los logros arduamente conseguidos en materia de igualdad de género están en riesgo. Y es que a medio siglo de que se realizara la primera Conferencia Mundial de la Mujer, ahora calificaron como un hito que sea precisamente México, con una presidenta quien reciba a este evento. Que se reconozca que las mujeres tenemos derecho a estudiar, que las mujeres tenemos derecho a la salud, que las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencia. Será un encuentro donde además se buscará analizar e implementar políticas a favor de las mujeres, principalmente madres trabajadoras. Vamos a construir al menos 1,000 centros de educación y cuidado infantil para que las jóvenes con hijos, trabajadoras, puedan dejar a sus hijos, a sus hijas y les permitan, pues, si así lo desean, incorporarse al ámbito laboral. Por segunda ocasión, México es sede de esta conferencia regional. La primera fue en 1977. Sí. Vamos a cambiar completamente de tema para informarles lo que ocurrió la noche de este martes, y es que se desplomó un elevador, esto en la Plaza Mítica. Un hombre de 47 años de edad y una mujer de 60 años resultaron lesionados con posibles luxaciones en la cabeza, el fémur izquierdo y diversas contusiones. Fueron atendidos en el lugar por personal de Protección Civil de la Alcaldía Benito Juárez y trasladados a un hospital. Precisamente el alcalde de esta demarcación, Benito Juárez, Luis Mendoza, ordenó la evacuación de la plaza para realizar una revisión exhaustiva en materia de protección civil, esto con la finalidad de garantizar la seguridad de los visitantes. De acuerdo con los primeros reportes, el elevador
elevador habría presentado paradas en 3 ocasiones desde la planta baja hasta el sótano número 7. Esto ocurrió aquí, en la Ciudad de México. A las 6:26 en la hora del centro revisamos nuestro portal. Ya lo sabe, aquí tienen la información puntual, precisa en la palma de su mano y actualizada minuto a minuto. Micrositios, México entrega a Estados Unidos 26 narcotraficantes. Nuestra nota principal, las mañaneras del pueblo, entretenimiento y Once. En las planas revisamos cómo vienen en este miércoles. La jornada, lluvias ponen en jaque al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Nota principal, calles de la capital y el Estado de México inundadas. Las condiciones en las que se observaron ayer a los pasajeros que también estaban en espera de que se les confirmara o no la salida de su vuelo. Entrega México a 26 criminales, dice la jornada, de alto perfil en Estados Unidos. Vamos a revisar otra portada. Esta mañana, el Heraldo de México, con este encuentro importante en Palacio Nacional. Las mujeres en primera fila en México y en el mundo. Es tiempo de mujeres, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Bajan homicidios dolosos 25% en 10 meses, cifras que se dan a conocer el día de ayer en la conferencia matutina. Extradita México a otros 26 capos, se suman a los que previamente ya habían sido entregados a las autoridades de Estados Unidos. Del Heraldo vamos a revisar a Cielo Universal. Esta mañana se presenta, reportaba Ingemar bitácoras falsas, dice, para traficar huachicol. Este diario destaca que en las aduanas se informaba que sus carrotanques contenían 8%, dice, de desperdicio de combustible, pero estaban llenos de gasolina de Estados Unidos. Nota principal en el Universal. Vamos a ver cómo viene. Milenio, México entrega a Estados Unidos a El Quini, a yerno de Zambada y a la tuta. Ya le informamos de esto y la fotografía que lo ilustra. Y por último, nos vamos con El Economista. Gobierno aplicará un arancel mínimo de 25% a calzado de importación. Así la prensa. Volvemos. 6:30 de la mañana, seguimos en 11 Noticias y mire, las lluvias de las últimas horas, los últimos días han pegado fuerte en el Valle de México, pero particularmente en la capital del país es donde más se ha sentido la presencia de estas lluvias. Ha habido importantes afectaciones, particularmente en la alcaldía Venustiano Carranza y también en Gustavo Amadero. Las autoridades han indicado que van a apoyar firmemente a la población. La Ciudad de México amaneció este martes con inundaciones que causaron afectaciones. Y es que a partir de la 1 de la mañana, una torrencial lluvia azotó el Valle de México. Importantes vialidades como Calzada Ignacio Zaragoza y Circuito Interior se volvieron una prueba de paciencia, conductores atrapados en filas interminables, policías intentando destapar coladeras y en las colonias vecinos sacando el agua que entró a sus domicilios. Estuvieron muy pesadas, ya desde el domingo que llovió. Todos nuestros muebles se nos echaron a perder, ya tiramos todo, prácticamente todo, refrigerador, sala, comedor, nuestros pisos ya se echaron a perder. Aquí los vecinos pues también ya perdieron todos sus muebles. Una de las colonias más afectadas fue la Pensador Mexicano, en la Venustiano Carranza. El domingo alcanzamos a rescatar algunas cosas, pensamos que el agua ya se había despejado, después volvió a llover. Hoy en la mañana amanecimos y ya acabé de perder mis cosas. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, realizó un recorrido por las alcaldías Venustiano Carranza y Gustavo Amadero. En la colonia San Juan de Aragón hizo un balance de las viviendas afectadas. Suman más de 400 viviendas en la zona de Venustiano Carranza y de Gustavo Amadero. Y garantizó la entrega de apoyos a las y los vecinos de las colonias afectadas. Vamos en este momento a instrumentar varias medidas. Una de ellas es otorgar colchones y enseres domésticos a las personas que lo requieran como de emergencia. Además, se instalaron comedores comunitarios. El próximo sábado se hará la entrega de los apoyos económicos a quienes fueron registrados en el censo. 11 Noticias. ¿Cómo viene el estado del tiempo para las próximas horas? Aquí le contamos.
El territorio nacional continuará con una importante entrada de humedad y lluvias en las próximas horas. Las más intensas se esperan para 15 estados. Asimismo, habrá altas temperaturas en la región norte, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua en la previsión de este miércoles. Precisa que esta situación será la combinación de diversos factores. En el norte, la presencia del monzón mexicano. En el Pacífico, ingresará humedad a la región centro, y ahí se estacionará por falta de vientos. En el sur, influirán las ondas tropicales 21 y 22. ¿Dónde se esperan las precipitaciones? Las más fuertes y puntuales se localizarán al oeste de Campeche, en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Puebla, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Los chubascos caerán en Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México y Tlaxcala. También se recomienda estar atentos en Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo. En cuanto al calor, aunque se esperan temperaturas de 30 a 35 grados en gran parte del territorio, nuevamente el noroeste de Baja California y de Sonora podrían rebasar los 45 grados Celsius. De igual forma, se esperan de 40 a 45 grados en Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas. Se recomienda estar atentos a los avisos que generen a lo largo del día. 11 Noticias. Pues ahí está el panorama de las lluvias, lo que provocó, como sabemos, a partir de los primeros días de esta semana, el cierre de operaciones en el aeropuerto. No había salidas ni llegadas, pasajeros varados. Las lluvias no van a dar tregua en los siguientes días. Por eso, si hay más precipitaciones, es importante la recomendación de autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sugiere a los pasajeros que tienen estos días, esta semana, la próxima, un vuelo programado, mantenerse alerta y en comunicación permanente con su aerolínea para conocer y saber cuál el estatus actual de su vuelo. ¿Va a salir, no va a salir? Ojalá y haya todo en las condiciones normales. Protección Civil está informando también. Todo esto lo tiene que checar en canales oficiales para que no lo sorprenda. Y vámonos con otros asuntos porque la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación no terminó sus trabajos este martes como estaba previsto y por ello convocó a una sesión extraordinaria para la próxima semana. Quedaron pendientes en la agenda de la que sería su última sesión 2 acciones de inconstitucionalidad contra la elección de magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Este martes, los ministros y ministras desecharon 138 recursos contra el proceso electoral. La presidenta de la Corte, Norma Piña, suspendió la sesión antes de las 3 de la tarde. A pesar de que el acuerdo hoy era nuestra última sesión, voy a convocar a una sesión extraordinaria el próximo martes 19, básicamente para ver la acción electoral que ya tenemos listada y también en caso de que llegue alguna impugnación, porque sería hasta a más tardar el 28 de agosto. En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que asistirá a la ceremonia de toma de protesta de las nuevas y nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia el próximo 1 de septiembre. El otro día dije que no me habían invitado todavía y sí había llegado la carta de invitación por parte del próximo presidente de la Corte y vamos a asistir también en la noche a esta histórica toma de protesta. Por lo pronto, las ministras y ministros electos que tomarán posesión de su cargo el 1 de septiembre ya acordaron en su tercera reunión que la nueva Corte atenderá con prontitud los asuntos fiscales y penales para resolverlos dentro de los plazos establecidos por la Constitución. Entre ellos se encuentran varios recursos en contra del Grupo Electra y de las empresas de Ricardo Salinas Pliego, así como la discusión de la prisión preventiva oficiosa. Pero también acordaron ya iniciar un diálogo para definir los perfiles y las propuestas de quienes integrarán el órgano de administración judicial que tiene la responsabilidad de elaborar el presupuesto de este poder.
pues es indispensable, dijeron, que dicho órgano entre en funciones a la brevedad posible. Señalaron también las ministras y ministros electos en un comunicado que entrarán en funciones el 1 de septiembre, pero de igual forma van a avanzar en la elaboración de su plan de trabajo y definir qué actos se van a desarrollar precisamente en esa fecha para instalación y toma de posesión de quienes se harán cargo de la nueva Suprema Corte de Justicia. De esta forma, el 1 de septiembre se realizarán 3 eventos. Ahí los tiene en pantalla. A las 4 de la tarde, ceremonia tradicional de entrega de bastones de mando. La toma de protesta será ante el Senado de la República a las 7:30 de la noche. Más tarde, una sesión solemne de instalación ya de la Suprema Corte de Justicia prevista a las 10 de la noche, a la que asistirá, como ya comentaba, la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos con asuntos político-electorales, y es que la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, delineó los puntos que a su juicio deben ser irrenunciables en cualquier reforma electoral. En primer lugar, destacó que la participación ciudadana en la integración de las mesas directivas de casilla es un pilar democrático que debe preservarse. También refirió que es importante regular los procesos internos de los partidos políticos y mencionó la necesidad de revisar el voto de mexicanas y mexicanos en el extranjero, uno de los programas más costosos actualmente. La consejera presidenta destacó que los consejeros electorales buscarán participar de forma activa en la comisión presidencial para redactar la nueva reforma electoral. Pues es una comisión presidencial, no hay cabida para organismos autónomos, así lo declararon ellos mismos, y lo que también declaran es que habremos de tener participación como ciudadanos, como personas, y como instituto también haremos lo posible por tener una participación. En otros asuntos, la Fiscalía General de la República informó que va a apelar la liberación del activista Luis García Villagrán. Está acusado de tráfico de personas migrantes. El fiscal general Alejandro Hertz Manero informó que además de la apelación se va a iniciar una carpeta de investigación tras la decisión de un juez de no vincularlo a proceso. Explicó que Villagrán fue denunciado por el Instituto de Migración y que la Secretaría de Seguridad Federal obtuvo cerca de 75 pruebas que establecen la presunta responsabilidad de García Villagrán. Se detuvo a la persona y cuando la llevamos frente al juez, el juez no quiso ni siquiera analizar las 75 pruebas que habían presentado todas las autoridades y dijo que como se dedicaba a proteger a los grupos migrantes, lo ponía en libertad. No solamente vamos a apelar, vamos a iniciar una carpeta. Y es que este lunes Villagrán salió de prisión luego de ser detenido el pasado 5 de agosto cuando estaba con la caravana denominada Éxodo de la Justicia. Luis García pidió entonces un cese a la criminalización y explicó el por qué fue liberado. El juez decretó mi auto de libertad porque dijo que no pertenecíamos a la delincuencia organizada, sino que pertenecíamos al Centro de Dignificación Humana C, reconocido desde hace más de 9 años. Y mire, por presunto daño a petróleos mexicanos, la Fiscalía General de la República, la FGR, reabrirá un proceso penal contra el exdirector de Altos Hornos de México, Alonso Ancira. Sabemos que ya las autoridades han referido que ha incumplido el pago para la reparación del daño a petróleos mexicanos y aquí les vamos a recordar quién fue precisamente Alonso Ancira y cómo fue que presuntamente robó millones de dólares a Pemex. Israel Yáñez. El empresario Alonso Ancira Elizondo no cumplió con el acuerdo que tenía con las autoridades federales para no ir a la cárcel a cambio de devolver 216 millones de dólares, una parte de todo el dinero que obtuvo por vender a Pemex a sobreprecio la empresa de fertilizantes agronitrogenados, que en realidad era una planta chatarra. El empresario solo cubrió 104 millones de dólares, quedó a deber 112 millones de dólares y se fue a vivir a Estados Unidos. Ahora, la Fiscalía General de la República reabrirá el proceso contra Ancira por incumplir con el acuerdo reparatorio establecido tras el daño ocasionado a Pemex cuando el priista Emilio Lozoya dirigía la paraestatal. Ese acuerdo que fue suscrito por
por las autoridades de Pemex frente al juez. Nosotros consideramos que ya no es válido y por lo tanto reiniciamos el procedimiento. Vamos a hacer primero todas las gestiones para que esta persona asuma la responsabilidad. Entre las primeras diligencias, la Fiscalía General ya pidió información sobre el estado actual de los juicios de amparo que tramitó Ancira en contra de la orden de aprehensión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como la ficha roja para que se le busque en 190 países. Y es que, de acuerdo con las investigaciones, en 2013 Ancira, en contubernio con Lozoya, vendió la planta que llevaba 14 años abandonada en Coatzacoalcos, Veracruz, en $275 millones, cuando su precio real era de $58 millones. Se reveló que entre junio y noviembre de 2012, Ancira, a través de Altos Hornos, hizo 5 depósitos por $3.4 millones a una cuenta de la empresa Tochos Holding a nombre de Emilio Lozoya. Ancira declaró después que dichos recursos eran parte de una compensación para que Lozoya aprobara la compra por parte de Pemex. Aún así, el acuerdo con las autoridades mexicanas contemplaba que la reparación se haría en 4 exhibiciones a partir del 30 de noviembre del 2021 y hasta agosto del 2024, lo cual no sucedió. Vamos a hacer primero todas las gestiones para que esta persona asuma la responsabilidad. Eso no se puede quedar así. 11 Noticias, Israel Yáñez. Tiempo de los deportes. Gabriel Sainz, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Gabo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Lupita. Buenos días, Angie. Buenos días a nuestro auditorio. Vamos con la información deportiva porque continúa la cosecha de preseas de las y los atletas mexicanos que se encuentran en los Juegos Panamericanos Junior en Asunción 2025 en Paraguay. Este martes México sumó 4 preseas doradas más, 2 en tiro con arco, 1 en natación y 1 más en gimnasia rítmica. El tiro con arco, las preseas llegaron tras la actuación del equipo mixto de Adriana Castillo y Máximo Méndez, en arco compuesto y del equipo femenil recurvo integrado por Ángela Ruiz y Naomi Aguilar. No quería ir de Asunción sin una medalla fuera de lo que fuera porque el oro ahorita lo disfruté bastante tirando al lado de Naomi, estuvimos los dos muy concentrados, estamos súper emocionados con el resultado. En natación, Celia Pulido brilló en los 100 metros dorso, con lo que llega a 5 medallas en Asunción, 1 de oro, 2 de plata y 2 de bronce. Mientras que en gimnasia, el equipo femenil de gimnasia rítmica hizo entonar el himno mexicano con coordinación y elegancia, gracias a Marta Caldwell, Ana Martínez, Yadi Novelo, Fernanda Ramírez y Bárbara Ponce. Al momento, México se ubica en el 5º lugar del medallero, con 6 de oro, 13 de plata y 12 de bronce. La raquetbolista Paola Longoria debutará en los World Games 2025 que se realizan en Chengdu, China, en la modalidad de dobles mixtos. Aunque otro de los retos para la mexicana será conseguir el tetracampeonato en la modalidad individual. Vanessa Zárate nos tiene la información. En el racquetbol hay una reina indiscutible y es mexicana. Paola Longoria, la leyenda viviente de San Luis Potosí, está lista para escribir otro capítulo dorado en su historia en los World Games 2025 que se disputan en Chengdu, China. Con 36 años de edad, 14 temporadas reinando en las canchas, Paola llega decidida a buscar el tetracampeonato en la modalidad individual, pero esta vez con un reto extra. Debuta en la modalidad de dobles mixtos junto a Eduardo Lalo Portillo, su compañero de oro en los Juegos Centroamericanos de 2023. Bueno, de entrada World Games, obviamente el compromiso, y me gustaría, ¿por qué no refrendar la medalla, tanto en singles y la primera, ganarla también por primera vez en el mixtos? Creo que ese es el compromiso por el que vamos. Siempre he sido una atleta que entrega y entrena para ponerse en lo más alto. No es cualquier cifra la que tiene en su currículum. 115 títulos individuales, 50 en dobles, 11 oros en Juegos Panamericanos, 5 campeonatos centroamericanos, 6 mundiales en singles, 5 mundiales en dobles y 3 títulos
en los propios World Games. Bueno, pues siempre he sido una mujer de retos y siempre, bueno, el tema de romper todos estos números nunca imaginé. Desde un inicio que empecé en el racquetball desde los 6 años. Al principio veía este deporte como un hobby, después se convirtió en mi verdadera pasión. Paola sabe que aunque el racquetball todavía no es olímpico, cada victoria suya abre camino y da visibilidad a una disciplina que ha puesto el nombre de México en lo más alto del ranking mundial. Para mí siempre fue ese reto poner a México en lo más alto del podium, y este tipo de juegos es un parteaguas para que el día de mañana podamos ver el racquetball en Juegos Olímpicos. Quizá me toque, quizá no. En Chengdu, Paola quizás viva sus últimos juegos y quiere despedirse en lo más alto, entonando el himno mexicano, dejando claro que es una de las mejores deportistas mexicanas en todos los tiempos. 11 Noticias. Viene Zárate. Ya a propósito de los Juegos Mundiales en Chengdu, China, el día de hoy la patinadora Valentina Letelier puso en alto el nombre de México al conquistar la medalla de bronce en la prueba de 15.000 metros eliminación. Así se ve el avance de los compatriotas en los eventos deportivos. Porque también quien se colgó una presea internacional fue el mexicano Eduardo Herrera al ganar la plata en los 3.000 metros del Golden Tour de Hungría y además imponer nuevo récord mexicano con 7 minutos, 33 segundos y 58 centésimas. Y en el fútbol, después de un año, la selección mexicana vuelve a Guadalajara para enfrentar un partido amistoso ante Ecuador el próximo 14 de octubre. El compromiso forma parte de los partidos de preparación rumbo al Mundial del 2026. Y Rodrigo Huescas fue pieza clave en la victoria de Copenhague en las rondas previas de la Champions League. El lateral mexicano abrió el marcador con un certero cabezazo en la goleada de 5-0 sobre el Malmö. Hasta aquí la información deportiva. Lupita, Angie, muy buenos días. No sin antes recordarles que hoy a la medianoche jugará su primer partido de la selección mexicana de flag football ante la escuadra de Japón. Esperemos a ver cómo le va a las chicas y pueden tener otra vez esa medalla de oro, ¿no? Así es, creo que Gabo. tienen buen ánimo, ¿no? Buen ánimo, tiempo de mujeres. Y hablando de eso, Paola Longoria, Gabo, seguramente logra el tetracampeonato, pero además ya lo ha ganado todo, ¿no? Sí, seguramente sí. Es un referente en el racquetball. Ella es imbatible, literalmente. Todo el mundo la ve y sabe que es la mejor en el racquetball. Esperemos que se lleve el tetracampeonato y sobre todo esa medalla de oro que tanto queremos. No, y ya lo ha hecho, otras veces ha tenido y ha ganado medallas de oro consecutivas. Es una de las destacadas deportistas más importantes en su disciplina, en centroamericanos, en Juegos del Caribe, lo ha hecho también en olímpicos. Entonces, es un buen referente y sobre todo creo que una inspiración para estos jóvenes que ahora están abriéndose camino con estas medallas y estos resultados en juegos importantes también. Así es, imagínate tú como semillero, como una persona que estás llegando apenas, ¿no?, a jugar un deporte y ves a tus ídolos ganando, como Longoria, por ejemplo, como Valentina Letelier. Dices, yo quiero ser como ellos, entonces vamos a dar muchas ganas, vamos a echarle ganas, los kilos y el resto, para poder llegar a unos Juegos Mundiales, a unos Panamericanos, Centroamericanos y, ¿por qué no?, incluso a unos Juegos Olímpicos. Esperemos que las generaciones futuras tengan esas medallas, tengan esos bríos para poder llegar. Aunque el racquetball todavía no está dentro de los olímpicos, ¿no, Gabo? Digamos que es la espinita que le faltaría sacarse a la Paola, espinita, ¿no? sí, totalmente la espinita. Esperemos a ver si para París logran todavía convencerlos, para Los Ángeles así es. logran convencerlos de que sí sea olímpico ya. Ojalá. Pues ahí está el tema y sobre todo la inspiración que son estos atletas para los jóvenes. Gracias, Gabo. Te vemos mañana. Nos vemos mañana. Actuales Buen día. con la información deportiva tenemos más. Momento de la cultura, Miguel de la Cruz de los Deportes a la Cultura y nos movemos rapidísimo. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días. Bien, Angélica, buenos días a todos. Pues miren, con 139 películas distribuidas en 18 sedes, la edición 24 del Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México, Macabro, se realizará del 19 al 31 de agosto. Aquí los detalles. El cine de horror de reciente factura y uno que otro clásico se darán cita en la edición 24 del Festival Macabro. Encuentro que este año tendrá un fuerte acento nacional con la selección y homenaje. Vamos a tener una presencia mexicana bárbara. Yo podría decirles que este año la tercera parte de la programación va a ser nacional, ¿no? Y eso es completamente inédito en el festival. Siempre hemos tenido la presencia de películas mexicanas, ya sea clásicas o contemporáneas, pero este año sí viene
una gran cantidad de películas. Bueno, Emilio Portes va a tener una presencia importante porque no solo vamos a proyectar su más reciente película, que es No dejes a los niños solos, sino que también va a ser, lo vamos a homenajear. También se estrenará la primera cinta de horror hecha con IA del cineasta Lex Ortega. En total serán 139 películas en 18 sedes con charlas, maratón en el Circo Volador y una mirada al clásico que inspiró la imagen del Hotel Macabro del festival. Macabro es para todos, Macabro es para un público adolescente, un público más adulto, también para gente que quiere acercarse al género, porque para ello tenemos algunos clásicos, ¿no? Que yo sé que dicen, no, es que yo no sé, no, como que el cine de terror, no, como que no puedo con él, ¿no? Pero pues yo te digo, ok, yo te voy a invitar a que vengas a ver Psicosis, que cumple 65 años. El Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México, del 19 al 31 de agosto, con imágenes de Cristian Meléndez. 11 Noticias, Saray Campeche. Vámonos al libro del día. Es Poderoso Compañero es el Dinero, de Adalberto Ortiz, editado por Océano. Este libro en voz de su autor. Es un libro de educación financiera para la banda. O sea, está pensado para que nos sirva tanto a estudiantes que están por graduarse, estudiantes que están consiguiendo su primer trabajo, trabajadores, empresarios, artistas, académicos. Es un libro práctico para mejorar tu relación con el dinero para cualquier persona, yo creo que arriba de 15 años. Es ir formando el hábito del ahorro. Que cumpliendo ese primer pasito de hacernos o acostumbrarnos a ahorrar, es que ya podemos seguir los demás capítulos del libro. Digamos que Poderoso Compañero es el Dinero es el primer paso y tiene que ser un libro que es lo suficientemente digno para iniciar un proyecto así. Bueno, y luego con el 11 avanzamos a la página 168 de la novela La asesina inocente de Erma Cárdenas, editada por Tusquets. El X de hoy es de Berenice MS, así firma y dice: jamás presumas que nadie sepa cuánto tienes o te pedirán prestado. Gracias por esta aportación. Seguimos leyendo y hoy se cumplen 50 años de la partida del poeta brasileño Murilo Méndez. En su honor, el poema del día Mapa, que en alguna parte dice: danzaré en la luz de los relámpagos, besaré todas las mujeres, vibraré en los aquelarres del mar, abrazaré las almas en el aire. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @Miguel D, solo la de L.A. Cruz. Hasta aquí, Cultura. Buenos días, Miguel. Oye, 24 ediciones de este festival macabro. ¿Corresponde a 24 años? ¿Se realiza por año? Sí, así es. Y fíjate que es bueno destacarlo porque es un festival especializado en el cine de horror. Exactamente. Y hay un público específico para claro. eso, ¿no? Pero crece año con año, ¿no? Pues sí, por lo menos tiene variantes. Sí. Y eso es algo que se agradece porque imagínate la persona que está buscando cuáles son los títulos que no se han presentado, los que merecen revisarse de nuevo y ofrecer una programación exactamente el género. Es una labor. Y digo, ha crecido también porque anteriormente se proyectaba en cines muy específicos o en lugares muy específicos y ahora ya está la Cineteca que le dedica pues varias salas, ¿no? Exacto, pues sí, para quien gusta del género. Habrá quien no le gusta, ¿eh? Sí, claro, yo también. He conocido personas que dicen, yo no voy a pagar para asustarme. Sí, claro. Pero es una emoción que también viene bien, ¿no? Oye, Miguel, y a propósito también nos vamos con la lectura. Importante nuevamente recordar, sábado ya la sala de lectura se acabó, pero esperemos que se estén poniendo al corriente. Estamos a 2 días de anunciar la nueva lectura, un título fuerte. Sí. Ya lo escucharán ahora que anuncie el nuevo libro, pero es bueno que pongan atención para solicitar libro de cortesía. Ajá. Tenemos, nunca digo el número porque eso no lo acostumbramos, sí, claro. Pero hay un poco más de lo que por costumbre hay. Ejemplares físicos. Ah, muy bien. Entonces hay oportunidad. Oye, Miguel, pues una pista para que sepamos por dónde va. Mañana les doy una pista. Ah, perfecto. Pues ahí lo tiene. Una pista nos va a dar Miguel de la Cruz de la nueva lectura. Ya empieza el próximo lunes y este sábado la sala de lectura. Nos vamos, Miguel de la Cruz. Gracias. Gracias. Te vemos mañana. Es momento de hacer un corte y volvemos.
Pati, por fin. A las 7 en la hora del centro queremos darle la bienvenida al estudio de 11 Noticias a Iván Escalante, Procurador Federal del Consumidor. Tenemos temas muy interesantes, pero uno de los principales, las ferias de regreso a clases. Iván, un gusto recibirte en el estudio. Buenos días. Gracias por la invitación, Lupita, Angélica. Buenos Estamos días. a la orden. Muchas gracias. Oye, pues todavía estamos de vacaciones, pero creo Sí. que es el momento más oportuno, ya con la lista de útiles en mano, de saber cómo le vamos a hacer para surtirnos. Y la Profeco está trabajando no solo para la feria, sino también para vigilar que el consumidor tenga una buena oferta donde surtir su lista de útiles. Cuéntanos cómo va este proceso. Mira, yo le llamo una estrategia integral. Tenemos un operativo especial de vigilancia en precios y comportamiento comercial que termina el 31 de agosto, que es nuestras oficinas de atención al consumidor en los estados. Tenemos varias oficinas, 38 oficinas. Lo que hacen es habilitar módulos y también compañeros van a visitas itinerantes para atender quejas de consumidores que pueden decir en estos lugares los útiles están muy caros. Ese es uno, esa es vigilancia y verificación. Luego, por otro lado, tenemos la herramienta del quién es quién en los precios. Esta es una herramienta que tiene muchos años, es muy útil y lo que hace es monitorear estos artículos y publicamos precios mínimos y precios máximos del mismo artículo dependiendo del establecimiento en donde lo vas a adquirir. Ese es el segundo. Y el tercero, en este número de la revista del consumidor, que recordarles a la audiencia es gratuita, tanto la impresa como la digital. Ahorita te doy esta porque ahorita me voy a aventar mi comercial de la feria. Se hizo un estudio de calidad de 105 artículos que integran la lista de útiles. Entonces hicimos un estudio de calidad, el laboratorio hizo un estudio de calidad sobre tijeras, pegamento en líquido, pegamento en barra, plumas, lápices, reglas. Son 8 artículos. Entonces, ahí lo que hacemos es decirles, por ejemplo, esta goma te puede costar 45 pesos, pero hay una de similares características que a lo mejor te va a costar 20. Entonces, para que puedan también seleccionar y también consultarlo, entonces, repito, está en línea, es gratuita. Entonces, nosotros contamos con esas 3 herramientas para este regreso a clases, pero además de todo, se están organizando 41 ferias de regreso a clases en varios municipios y ciudades, también en la página de internet está el listado, en donde varios proveedores ofertan ahí los artículos a precios mucho más bajos de lo que están en el mercado, para que también las familias puedan ir a estas ferias y comprar los útiles escolares. Y en particular, este sábado, 16 de agosto, en Expo Reforma, que está ahí muy cerca del centro histórico, va a haber una feria, va a ser gratuita, de 9 de la mañana a 8 de la noche, en donde más de 50 proveedores van a poner a disposición de las personas consumidoras sus artículos. Único día. Único día. En el caso de la Ciudad de México es único día. Pero en el caso de las que están desarrollándose en las otras ciudades, hay ferias que van a durar 3 semanas, por ejemplo, ¿no? Esas casi todas están en espacios públicos y hay otras que se están desarrollando en instalaciones de las cámaras de comercio de los municipios y de los estados, que nos ayudan con su espacio, y ya entre ellos y nosotros organizamos pues todo el tingladito y la convocatoria y todo. Bien. Estos proveedores de los que nos habla, Procurador, tienen que ver con útiles, pero también a lo mejor con uniformes, calzados, de todo. ¿Qué más vamos a encontrar? Uniformes, calzado, muchos están llevando servicios. Por ejemplo, en esta ocasión vamos a llevar, ya ves que en muchas escuelas te piden certificado médico como un requisito para la inscripción de los alumnos. Vamos a dar certificados, bueno, no nosotros, ¿va? Sí, médicos. Las instituciones que acuden. Privadas y públicas, porque también sumamos a estas cadenas de farmacias que tienen médicos. Y que emiten certificados. Que emiten certificados médicos, entonces van a ser gratuitos en el caso de la ciudad, cortes de cabello gratuitos, pero es muy importante lo que preguntas, Angélica, porque por ejemplo para los uniformes a quienes estamos invitando es a cooperativas. Bien.
Entonces, eso también incentiva la producción local y también hay muchos proveedores en las ferias de los estados que son productores locales. Es importante porque se ayuda a la economía. Se cierra ahí la pinza, claro. Así es. Mira, tienen aquí en la revista este apartado de entorno digital y creo que es fundamental, apps para el regreso a clases. No únicamente se están enfocando en lo que es la lista de útiles escolares, tienen estas sugerencias para que los consumidores, los padres de familia también estén muy pendientes de lo que sus chiquitos pueden utilizar para este regreso a clases y creo que eso es también una labor que está haciendo ahora la Profeco, Iván, está ampliando sus horizontes, o sea, el consumidor no solo es el que compra, el que necesita defender sus derechos, sino también hay un entorno alrededor de él por el que la Profeco se está preocupando, no se limita únicamente a este tema. Sí, es importante lo que dices, Lupita, en particular, este número en un 80% trae contenido de regreso a clases, porque es muy importante. Entorno digital es una sección fija de la revista y ahorita lo que hicimos fue analizar estas aplicaciones que de repente te piden que bajes para apoyo escolar. Entonces hay algunos que son traductores, otros que son buscadores, otros que son estas plataformas para hacer videoconferencias. Gestión de aprendizaje. Gestión de aprendizaje. Entonces ahí tenemos una tablita. La Profeco no recomienda nada, muchas veces se piensa, ¿no? Sí. Este producto está recomendado por la Profeco. Lo que nosotros hacemos es evaluamos los productos, los calificamos, decimos en qué sí están bien y en qué están mal, para que las personas consumidoras puedan tener la información necesaria al momento de tomar la decisión de comprar lo que sea. Y nada más, hablando de esto, también en la revista El Consumidor hay una sección que habla sobre reciclar los útiles escolares del ciclo escolar pasado, ¿no? Que también es muy importante y también nos ayuda a ahorrar dinero. Así es, ahorra el bolsillo sobre todo de las familias, padres y madres. Ahora bien, procurador, ya nos definió o nos enlistó pues estas herramientas con las que cuentan las personas consumidoras para poder tener un eficiente uso del gasto, particularmente en este regreso a clases. ¿Qué pasa? ¿Qué nos puede decir, por ejemplo, de las colegiaturas? Porque hablando de la educación privada, sabemos que o se ha reportado que va a haber un aumento significativo que muchas veces pues no se sabe, las familias no saben si corresponde a lo que la ley permite, que esté por arriba de la inflación, por abajo. ¿Cómo tener esta brújula precisamente como una de las herramientas que ustedes han dispuesto para saber si estas colegiaturas que están aumentando en los colegios privados pues van acorde a la ley y que también hagan valer sus derechos? Es un tema, hay todo un debate sobre eso. Esencialmente la relación entre una persona consumidora y una escuela privada o cualquier servicio privado está soportada por un contrato. Entonces, las colegiaturas tal cual no está establecido que solamente te puedan incrementar la inflación, como por ejemplo las rentas, ¿no? Aquí, si tú estás de acuerdo en el incremento, tienes que dar un consentimiento. O muchas veces, a lo mejor, si cambia de preescolar a primaria, el incremento es significativo, de primaria a secundaria, ¿no? Normalmente eso es lo que sucede. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos para eso? Revisar muy bien el contrato. ¿Qué es lo que incluye la colegiatura? Se incluye actividades extraescolares, se incluye transporte, se incluye el uniforme, algún paquete de libros. Y si no, es decir, que no nos quieran imponer algo que está fuera de contrato, ¿no? Por ejemplo, recientemente tuvimos una atención colectiva de una queja grupal de unos estudiantes de una universidad que les estaban imponiendo un curso extra para poderse titular fuera de contrato. Entonces ahí lo que nosotros hacemos es decir, revisamos el contrato, le decimos al proveedor, oye, no está en tu contrato esto, no tienes el consentimiento expreso del alumno, entonces no puedes condicionarlo a la titulación. Se hizo una serie de reuniones, se concilió y finalmente está ese procedimiento para retirar
condicionante para poderse titular. Entonces, nuestra recomendación siempre es revisar contrato y que si están de acuerdo, pues lo firmen, y si no, busquen alguna alternativa un poco más barata o más económica, o que tengan otra alternativa en otro lugar, ¿no? ¿En estos contratos está estipulado este aumento anual? No necesariamente, no están obligados los proveedores, pero sí se puede hacer tú firmas un contrato por un año, el año escolar, ¿no? Y cada año renuevas este contrato, ¿no? Entonces, tú puedes decir, ya se me acabó el contrato, ya está de ti si lo renuevas o no, y decir, bueno, pues creemos que es justo o no es justo el incremento de la colegiatura. Es decir, no firmas un contrato por 6 años por toda la primaria o por 3 años por toda la secundaria, ¿no? Bien. Bueno, hay otro tema, salvo lo que quieras comentar acerca de este regreso a clases y la feria del próximo sábado, que también ha estado vigente ahora con el tema del aeropuerto, Iván. Pues muchas personas se quedaron varadas, todos, y aquí lo hemos reportado, las consecuencias que trajeron las lluvias, y estaban preocupados por sus vuelos, se tuvieron que quedar a dormir por ahí. La sugerencia de las autoridades era recurrir a sus aerolíneas, pero también a denunciar en caso de haber un incumplimiento por parte de ellas. ¿Cómo está manejando y abordando la Profeco este tema? Sí, fue ayer y antier, a causa de las lluvias, pues hubo vuelos desviados, cancelados, reprogramados, demorados, todo termina en os. ¿Qué es lo que nosotros, si te vas a la literalidad de la ley, existe como un apartado que establece alguna diferencia contractual por causa de fuerza mayor, ¿no? O por temas de la naturaleza. Climatológico. Pero la verdad es que aparte del caos, porque pues es mucha gente que estuvo afectada, nosotros hablamos con las aerolíneas. La mayoría de las aerolíneas están registradas en nuestra plataforma de Concilia Express, que es una plataforma muy útil para poder conciliar previo a la radicación de una queja. Es decir, es una negociación muy rápida de, oye, ayúdame, Entonces, en este proceso sí hubo conciliaciones. A nuestros módulos de atención, tenemos módulo de atención tanto en la Terminal 1 como en la Terminal 2 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Hoy vamos a reforzar la presencia de las compañeras y compañeros de Profeco, pero fíjate, tuvimos un poco más de 200 personas atendidas, y de esas solamente 60 tuvieron escaló algún tipo de conciliación con alguna de las aerolíneas, y las 60 se atendieron. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hicieron las aerolíneas? Recolocaron, ¿no? Dijeron, bueno, pues en este vuelo no, pero en este sí. Sí sentimos en este proceso que hubo mucha sensibilidad por parte de las aerolíneas, porque perfectamente bien ellos pudieron haber dicho, pues es que son causas ajenas. Nosotros no controlamos el clima, hablaba alguna de ellas de un tema de la infraestructura del propio aeropuerto, pero sí se concilió, sí se atendió, sí hubo canal de comunicación los 2 días con las aerolíneas. Yo personalmente hablé con un par de ellas, de las más grandes o de las que más pasajeros tienen, y afortunadamente estamos en el proceso de conciliar, y no hay ni una sola queja que se haya radicado. Es decir, formalmente ningún consumidor ha ido. Vamos a esperar, a lo mejor dentro de 2, 3 días, una semana, algún consumidor va a decir, a mí ni me recolocaron, ni me atendieron, ni nada, voy a radicar la queja, y en ese caso, pues iniciamos un proceso de conciliación con la aerolínea sin ningún problema. Procurador, importante recordar que es fijo un módulo que tiene la Profeco en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, justo para atender estas situaciones, ahorita por las lluvias, pero en general por cualquier situación pues que tengan con las aerolíneas. En la Terminal 1 estamos del lado de los comercios, pegado como hacia la entrada-salida, entre la puerta 2 y 3, ahí está nuestro módulo de atención en la Terminal 1, y en la Terminal 2 estamos al ladito de la entrada de la puerta K. Nos recorrieron un poquito por las remodelaciones que está sufriendo la Terminal 2, pero ahí estamos. Y estamos de 8 de la mañana a 9 de la noche. Ahorita les pedí a los compañeros que extendiéramos un poquito más el horario en estos días. Y recuerda también, está el número del consumidor, 555-688-8722, y el correo electrónico quejas@profeco.gov.mx. Muy bien. Sobre todo ahora que viene este regreso a clases, que si bien nos vamos a surtir, vamos a ir a la feria de este sábado aquí en la Ciudad de México,
México y en 38, 41 pues ferias que se instalan en todo el país. La denuncia también es importante porque si se cometen abusos por parte de quienes no están siguiendo las reglas, ahí está el teléfono del consumidor, hay que acercarse y denunciar, porque esto también hace que la Profeco tenga detectado y tenga el radar de quienes no están cumpliendo y abusando, ¿no?, de los derechos. Es muy importante que nos digan, que nos avisen, sí, incluso claro, en redes sociales. Ahora, digo, de repente la verdad es que hay muchas personas que hablan al teléfono. Hemos tenido estrategias para fortalecer la atención en el número del consumidor, pero ahora ya es muy rápido en redes sociales. Sí. Nos arroban o no. Hace poquito empezó como una tendencia en las redes en donde nos decían, esta plataforma está cobrando en dólares en México. Entonces ya estamos analizando, es decir, estamos monitoreando constantemente las redes, viendo los fenómenos, atendiendo cosas muy particulares. De repente también, no sé si se acuerdan, se hizo viral una persona, estoy casi seguro que fue en Reynosa, Tamaulipas, y compró un automóvil, no le hacían caso en la agencia, fue y se hizo como pues un plantón pacífico afuera y dijo, aquí está mi camioneta, no me voy hasta que no me atiendan, y entonces subió cosas en redes y de repente la gente empezó a llegar a ayudarla y le llevó de cenar y luego llegó un mariachi y luego tal, ¿no? Entonces ese tipo de fenómenos también es muy importante para visibilizar que una persona consumidora no está bien atendida o siente que no está bien atendida. Entonces ahí también nosotros intervenimos. Bien, entonces, pues Iván Escalante, Procurador Federal del Consumidor, gracias. Por lo pronto la feria del regreso a clases es importante, hay que acudir, hay descuentos hasta el 50, creo, ¿no? Sí, va a haber proveedores grandotes, va a haber proveedores medianos, va a haber, en el caso de los uniformes escolares, va a haber cooperativas, va a haber zapatos, mochilas, o sea, no solamente lo que está en la lista, sino una variedad de artículos que puede ayudar a los chavos a regresar a la escuela. Sábado 16 de agosto. Sábado, ¿dónde estoy? Sábado 16 de agosto, Expo Reforma, de 9 de la mañana a 8 de la noche, entrada gratuita, más de 50 expositores y algunos servicios gratuitos. Perfecto. Bien, te vemos pronto, Iván. La invitación. Muchas Lupita, gracias, Angélica, muchas gracias por la invitación. Gracias, procurador. Gracias. Buenos días. Vámonos con otros temas, y es que mire, en el Ángel de la Independencia cientos de personas se congregaron este martes para rendir un homenaje a los 6 periodistas que fallecieron al norte de la Franja de Gaza debido a los bombardeos de Israel. Colegas periodistas, activistas, organizaciones de derechos humanos e incluso integrantes de la comunidad palestina se reunieron en esta vigilia convocada por la agencia de Al Jazeera, donde trabajaban la mayoría de las víctimas. Bueno, antes de nada soy musulmana, soy ser humano y después de todo eso vengo con Ana Rosa, que es la representante del BDS, que es el boicot. Solo puedo decir, sí, ese es el pueblo de Dios. No me imagino cómo será el pueblo del diablo. De acuerdo con la ONU, más de 200 periodistas, fotógrafos y camarógrafos han perdido la vida desde que comenzó la ocupación en octubre de 2023, esto en la Franja de Gaza, lo que visibiliza el difícil trabajo de nuestros compañeros periodistas, quienes cubren esta situación en Medio Oriente. Esto ya lleva pasando casi 2 años y hemos visto... Pues prácticamente ha sido de la guerra, entre comillas, en donde más periodistas se han matado, y claramente el gobierno de Israel ha estado haciéndolo a propósito. Iniciamos con información internacional en Estados Unidos, donde comenzó el despliegue de elementos de la Guardia Nacional, esto en Washington, y luego de que el presidente Donald Trump les ordenara tomar el control del Departamento de Policía Metropolitana. Se busca así combatir la delincuencia. En total, 800 elementos permanecerán en la ciudad un mes y comenzaron ya su arribo el martes por la mañana. Además, hay una nueva medida que está causando preocupación en los organismos de defensa de los derechos humanos, y es que se van a desmantelar campamentos de personas en situación de calle. Serán enviados a lugares no revelados y en caso de rehusarse serán reubicados o incluso encarcelados.
A los campamentos de personas sin hogar se les dará servicios de salud mental o contra la adicción, pero ellos serán encarcelados si rechazan esta opción. Sabemos que no solo las personas en situación vulnerable han sido advertidas, también las personas migrantes sin documentos, y esto a pesar de que Washington es una ciudad santuario. Si los agentes encuentran a un delincuente en esta ciudad y es un irregular, por supuesto que será detenido para ser deportado. Ninguna ciudad debe ser santuario. Por años un anhelo precisamente para muchas personas migrantes que deseaban un nuevo comienzo en una tierra que por ideología del colectivo les prometía el éxito. Esa ilusión desafortunadamente les fue arrancada por el presidente de Estados Unidos. Les retiró la posibilidad de pedir asilo al cancelar la aplicación CBP One. Federico Campbell Peña nos cuenta más. Joe Cabrera dejó Venezuela en 2024 con 6 de sus amigos del mismo barrio de Caracas con la intención de llegar a Estados Unidos para buscar asilo e iniciar una nueva vida con mejores oportunidades. Pero Donald Trump se les atravesó en el camino. El 20 de enero, al tomar posesión, interrumpió la aplicación CBP One, con la cual la administración del expresidente Biden daba citas a migrantes para pedir el asilo en las garitas en la frontera con México. Yo ya había atravesado Venezuela, Colombia, Panamá y hasta la peligrosa selva del Darién. Recorrió de Chiapas a la Ciudad de México, donde después de la toma de protesta de Trump, su cita CBP One fue cancelada. Cerraron la frontera y pues nos quedamos acá y pues tocó hacer vida acá de alguna manera, porque no nos podíamos devolver tampoco, exponernos otra vez al peligro hacia atrás, como muchos de nosotros lo han hecho también. Ahora en la Ciudad de México labora como peluquero. Ya quitaron la cita y pues como hacia los lados de Chiapas ha sido un poquito más duro con el trabajo, pues sí subimos acá a la ciudad. O sea, como hace vida, hace algo de plata también. Pero Trump no solo suspendió el derecho de asilo y separó a familias, también militarizó la frontera con México con el despliegue de soldados de la Guardia Nacional y del Ejército. Se han hecho redadas, detenciones arbitrarias, ha habido un aumento de patrullajes en todos los países, ha habido una militarización también en todas las fronteras. Se ha complejizado, cómo se ha burocratizado el acceso a los trámites, al asilo, al derecho al asilo. Los trámites migratorios son muy burocráticos. Médicos Sin Fronteras exhortó a los gobiernos de América a implementar políticas que garanticen el derecho al asilo, la atención médica y la protección de las personas migrantes y dejar de lado políticas restrictivas porque aducen nadie migra por voluntad sino por necesidad. Para miles de personas migrantes el 20 de enero es de una fecha que recordarán para el resto de sus vidas. Ese día también se cancelaron sueños, esperanzas y la posibilidad de una mejor calidad de vida para miles de personas. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. Vamos a Los Ángeles, un paro comunitario en California. Se convocó a la comunidad latina a no trabajar, no asistir a clases, no hacer compras, pero tampoco consumir en tiendas como Home Depot, Target, Walmart y restaurantes de comida rápida como McDonald's, debido a que las personas migrantes han denunciado que estas empresas han permitido en sus instalaciones las redadas de migración, como lo ocurrido el pasado 8 de agosto cuando una patrulla fronteriza detuvo a 16 personas migrantes en un estacionamiento en esta tienda en Park MacArthur. Punto en donde algunos se concentran, sabemos, para conseguir empleo, y así ocurrió. También diversas organizaciones inmigrantes se unieron al paro comunitario para exigir el fin de la aplicación militarizada de la ley migratoria y estas redadas en ciudades santuario. Seguimos en la Unión Americana y es que de acuerdo con datos del Departamento de Información, la política arancelaria de Donald Trump no está teniendo el beneficio esperado para compensar el déficit presupuestario a causa de la deuda de ese país. En el mes de julio este déficit aumentó casi un 20% pese al aumento en sus ingresos por los aranceles. Además, el Departamento del Tesoro detalló que alcanzó los $291 mil millones, 19% más que el mismo mes del 2024. En tanto, Donald Trump celebró los efectos de los aranceles y destacó que no han causado inflación, asegurando que sí reportan enormes cantidades de efectivo que entra a Estados Unidos. También defendió que quienes pagan sus políticas son las empresas y gobiernos quienes asumen el gasto arancelario y no consumidores estadounidenses.
Vamos a Colombia en relación al caso del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El ministro de Defensa Pedro Sánchez informó que uno de los supuestos autores intelectuales del atentado contra el senador murió el lunes y esto fue en Venezuela. Agregó que no se va a descansar hasta dar con todos los involucrados. Recordó que fue capturado el autor material y 5 personas más que participaron en esta planeación. También reiteró una recompensa hasta 3,000 millones de pesos colombianos a quien proporcione información del caso. Vamos a Medio Oriente, la Franja de Gaza, y es que la organización World Central Kitchen confirmó que un grupo de personas se hizo pasar como sus afiliados. Esto luego de que las Fuerzas Armadas de Israel publicaran un video donde se ve a 5 hombres armados bajando de un auto con un logo falso de la organización. La World Central Kitchen condenó que cualquier persona se haga pasar por empleado de esta organización porque aseguró pone en peligro a civiles y trabajadores humanitarios. La ONU ha denunciado que más de 500 personas trabajadoras humanitarias han fallecido por ataques israelíes desde que inició la incursión militar el 7 de octubre de 2023. España continúa bajo una potente ola de calor y es que las temperaturas superan los 40 grados, han provocado fuertes incendios que ya cobraron la vida de 2 personas. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, lamentó la muerte de un voluntario que intentaba precisamente sofocar las llamas. Expresó su pésame a la familia de la víctima. Otra de ellas, un hombre de 50 años que sufrió quemaduras en todo su cuerpo durante un incendio en Madrid, también víctima de lo ocurrido. En la localidad costera de Tarifa, más de 2,000 personas entre locales y turistas fueron evacuados, incluso por vía aérea. En una hora ya estaba aquí abajo. A las 3:30 por aquí estaba empezando el fuego y a las 4:30 ya estaba abajo todo y... Las autoridades españolas desplegaron más de 100 bomberos y 14 unidades aéreas para extinguir los incendios. En los últimos días, cerca de 70,000 hectáreas han sido consumidas por las llamas tan solo en España y se han registrado cerca de 190 incendios más de la media de los últimos 18 años. La temporada de incendios en todo el mundo ha aumentado su duración en más de un 20% en las últimas 4 décadas aproximadamente. Así que vemos muchos más incendios en todo el mundo, no en todas partes, pero particularmente en el hemisferio norte. Tiempo de la ciencia, Itzel Gómez, ¿ya estás lista? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Lupita, Angie. Pues bueno, vamos a hablar de la ciencia antártica, porque México y Ucrania firmaron un convenio de colaboración para realizar investigaciones en la Antártida, con el que busca que nuestro país genere conocimiento para la creación de políticas públicas y con ello pueda adaptarse a los efectos del cambio climático, sobre todo porque nuestro país tendrá efectos sumamente graves. Así es que vamos a ver la siguiente historia. La Antártida, ese continente que se caracteriza por ser la región más fría del mundo, ser muy lejana y extremadamente cara para visitar, también es un semillero de desarrollos científicos. De hecho, 11 países latinoamericanos han invertido en ellos, algunos desde hace 40 años. Es una inversión que puede parecer cara, pero que ha redundado en beneficios para ellos, en nuevos antibióticos, nuevos bioproductos, nuevas formas de entender los efectos del cambio climático en sus países. Entonces, estos países ya... Este lunes en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, México y Ucrania firmaron un convenio de colaboración para realizar investigaciones en el Polo Sur. Es una intención de colaboración por 5 años. Es histórico en muchos sentidos. Nunca nos había pasado a los científicos mexicanos que viniera un país con una infraestructura tan vasta como Ucrania y vienen a ofrecerla como colaboración para realizar ciencia de frontera, ciencia colaborativa en la Antártida.
Hace más de 30 años que Ucrania se unió al Tratado Antártico. México aún no lo ha hecho. Ucrania es considerada pionera en la ciencia antártica, es decir, el estudio de ese ecosistema, su clima y biodiversidad, así como las bacterias. Porque tenemos todas las instalaciones, tenemos nuestra base en Antártida y hace un par de años que tuvimos el rompehielo, que nos también ofrece muchas más oportunidades de observación e exploración marítima y de estudios de ciencias del mar. Contar con estos estudios logrará crear y fortalecer políticas públicas, sobre todo para que México pueda adaptarse a los efectos del cambio climático. Uno de los temas que se investigará será el estrés a la sequía de las plantas. México está enfrentando una sequía, estuvo enfrentando una sequía muy voraz hasta que terminó el año pasado, pero toda la agricultura y la seguridad alimentaria de México también depende de ello. Entonces el proyecto trata de estudiar el estrés a la sequía, tomando como modelos plantas antárticas, que son las que más estrés a la sequía tienen quizás en el planeta. Con este convenio, la delegación mexicana podrá hacer investigaciones polares en el buque ucraniano, así como instalarse en la base Bernardsky. Además, las y los mexicanos podrían vincularse a 52 programas internacionales. El acuerdo también busca la paz, por el contexto de conflictos humanitarios en el que Ucrania se encuentra. Los países de Global Sur tienen que ser unidos en tener un espacio de cooperación, de paz y de avance tecnológico importante. Se abren las oportunidades para que México haga ciencia a bajas temperaturas y de alto impacto. Con imágenes de Eduardo Casanova y Darío Hernández, 11 Noticias, Itzel Gómez Gurrola. Pasemos a temas del cosmos, porque investigadores de Brasil y Reino Unido identificaron el que podría ser el agujero negro más masivo identificado hasta ahora. Su masa es de 36,000 millones de veces más grande que nuestro Sol. Una estimación con 35% de confiabilidad es muy alta para este tipo de mediciones. El hallazgo, reportado en el Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, indica que este agujero negro masivo además se encuentra a una distancia de 5 millones de años de luz. Fue identificado a partir de imágenes del telescopio espacial Hubble y el Gran Telescopio Europeo localizado en Chile. Esta fue la información de Ciencia, Lupita, Angie. Bueno, creo que tienes otra de tenemos lluvias, otra ¿no? nota más. Venga. Que sí entró. Y bueno, la noche de este 12 de agosto, el cielo se vistió con sus mejores galas con el punto álgido de las Perseidas, la lluvia de estrellas más famosa del año. También conocidas como lágrimas de San Lorenzo, se producen cuando la Tierra atraviesa la nube de polvo del cometa Swift-Tuttle y las partículas, al entrar a nuestra atmósfera, se desintegran creando destellos. Bueno, ahora sí, la información de ciencia. Ahora sí nos querías dejar sin nuestras lágrimas de San Lorenzo. Qué bárbara, Itzel Gómez Gurrola. Oye, Itzel, este convenio que está firmando Ucrania y la UNAM, importante para la investigación, no solo en la Antártida, sino lo que conlleva a todo el mundo, ¿no? Sí, y bueno, parte también de lo que queríamos rescatar es la importancia de estas masas de hielo de forma global, pero también local, sobre todo porque recordemos aquí en México tenemos ya solamente un solo glaciar, es el pico de Orizaba, entonces es importante contar con este tipo de información científica para poder saber cuáles van a ser las consecuencias del deshielo y sobre todo las proyecciones, si va a ser a un corto y abrupto periodo de tiempo o probablemente a más años. Entonces, claro, es un muy bueno, y también porque Ucrania se ha considerado pionera también en este tipo de investigaciones, sobre todo cuenta con la infraestructura, y los mexicanos, la delegación mexicana va a poder hacer uso de esa infraestructura para poder desarrollar más investigaciones. Esa era justo mi pregunta, ¿por qué con Ucrania específicamente? Y es un acuerdo que se venía trabajando, sabemos que están ahorita con un conflicto armado por ahí. ¿Cómo se ha venido trabajando y cómo has, pues digamos, sorteado esta situación tan complicada? De hecho, ese es un elemento muy importante que trata este convenio, que sea el trabajo científico también es una vía para poder
tener paz o exigir paz en conflictos, sobre todo como en estos momentos que está enfrentando. Y también ellos apuntan a que esta colaboración entre más países de América Latina también se puedan diversificar, y también la paz es fundamental. Entonces vemos que la ciencia también es un elemento también para poder generar paz, y parte de lo que nos comentaban en la entrevista es que pues quieren diversificar también estos proyectos y hacer parte de más investigaciones. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Vámonos con otros temas, y es que mire, la Fiscalía General de la República va a apelar la liberación de Israel Vallarta, quien estuvo preso sin sentencia por 20 años, acusado de pertenecer a la banda de secuestradores Los Zodíaco. Y es que el pasado 1 de agosto, Israel Vallarta fue absuelto por un juez tras considerar que fue víctima de violencia y de un proceso lleno de irregularidades. Sin embargo, el fiscal general Alejandro Gertz Manero informó que más allá del caso del montaje contra Israel Vallarta, orquestado por Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública, hay 6 presuntas víctimas de secuestro a las cuales, dijo, se les tiene que dar acceso a la justicia. 6 personas que sufrieron un secuestro. Ese secuestro se llevó a cabo antes de que hubiera una diligencia evidentemente ilegal y abusiva, y esas personas no pueden quedar en estado de indefensión. Es una obligación moral, es una obligación ética y jurídica defender a las víctimas del secuestro. Y nosotros vamos a proceder a través del recurso de apelación. Vamos ahora a Yucatán, lo que ocurrió en el Congreso. Miren, la votación, 21 votos a favor, 13 en contra para rechazar la modificación al artículo 1 en materia de derechos humanos, específicamente sobre el tema del aborto. Esto al no querer eliminar el candado que protege la vida desde la concepción. Con ello, caen en desacato a una sentencia emitida previamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo objetivo es que el artículo constitucional establezca que el Estado reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, dejando fuera el texto que especifica desde el momento de la fecundación entra bajo protección de ley. Ante la decisión de congresistas en Yucatán, dicha institución podría ser acreedora a una multa de entre 230 a 2.295 UMAS, que equivalen a más de 259,000 pesos. Bueno, vamos a cambiar de tema, y es que mire, los murales, al igual que cualquier otra obra de arte, además de darnos historia, se pueden convertir en símbolos, como el de la resistencia. Eso es lo que ocurre con el mural Ley Ácida. Fue reinaugurado en Puebla y rinde homenaje a 3 mujeres sobrevivientes de este tipo de violencia. María Fernanda Ruiz nos informa. Un enorme mural ubicado en el Boulevard 5 de Mayo con esquina a la 2 de Oriente en la ciudad de Puebla ahora no solo adorna las calles, sino que rinde homenaje a 3 mujeres valientes: Esmeralda Millán, Carmen Sánchez y Leslie Moreno. El mural resalta por su intenso y vibrante color morado, símbolo de la lucha feminista contra la violencia hacia las mujeres, pero también por unas vistosas mariposas amarillas que aluden a la libertad. La pieza fue realizada por la muralista Lisette Charlotte. Es un símbolo de resistencia y un acto de reparación para las sobrevivientes de violencia ácida. Ahora se incorpora un elemento vital al mural por medio de un código QR, el número de la Secretaría de Igualdad Sustantiva del municipio, para que las mujeres puedan solicitar apoyo legal y psicológico en caso de vivir violencia. Se trata de un renacimiento del mural, porque en julio la pared había sido pintada de blanco por el Ayuntamiento de Puebla, borrando así al primer mural colaborativo realizado en 2023 por diversos colectivos feministas. Tras una denuncia que realizó Carmen Sánchez, quien es sobreviviente de violencia ácida, se reunió con autoridades de Puebla, con quienes acordó que como medida de reparación se volvería a pintar el mural en la misma barda. Fue así que este lunes se reinauguró el mural Ley Ácida. Carmen Sánchez hizo un llamado a las autoridades, en específico al caso de Esmeralda Millán, una joven poblana que fue atacada con ácido en 2018 por su expareja. El año pasado, el agresor fue sentenciado con 42 años de prisión, la pena máxima. Sin embargo, se ha enfrentado a violencia institucional. Así es que yo quiero cerrar diciéndole a cada una de las autoridades aquí presentes que esperamos que no solo se quede en este mural, sino que se puedan hacer las acciones
que se requieren para seguir protegiendo los derechos humanos de Esmeralda Millán. 11 Noticias, María Fernanda Ruiz. Durante el primer semestre de este año aumentaron 50% las detenciones por el delito de extorsión aquí en la Ciudad de México. El secretario de Seguridad Ciudadana capitalino Pablo Vázquez Camacho resaltó que desde que inició el actual sexenio se han detenido a 573 personas, atendido 1.695 casos de extorsión telefónica y brindado atención a 892 personas. Hemos detenido a 573 personas relacionadas con casos de extorsión. De estas, más de 380 fueron detenidas entre enero y julio, lo que representa un 50% más que las personas detenidas en el mismo periodo de 2024. Además, se han atendido a 1.695 personas por casos de extorsión telefónica y brindado 892 orientaciones. Y vamos a Puebla porque personas automovilistas que estén buscando obtener licencia de manejo, van a deber acreditar una prueba mediante simuladores de manejo. Esta medida es obligatoria, va a ser obligatoria a partir del 25 de agosto próximo. Sin embargo, el periodo de prueba de estos simuladores arrancó desde este lunes. Campeche, miren, la Fiscalía General del Estado informó que este martes se entregaron de manera voluntaria Jorge N. y Yeshua N., acusados de violación tumultuaria contra Susan. Esto ocurrió en marzo pasado, hechos por los que un tercer implicado, Jesús N., ya se encuentra detenido. Y en Ciudad Juárez, Chihuahua, autoridades investigan ya a 94 empleadas y empleados de 6 guarderías, esto por presunto abuso sexual contra menores de edad. Continúan las indagatorias, pero 8 personas ya han sido vinculadas a proceso y la mayoría de ellas están en prisión preventiva. En Chalco, Estado de México, miren lo que ocurrió. Fue asesinada Dulce, una niña de 12 años, murió por impactos de bala. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó este martes que los responsables buscaban a su padrastro, quien presuntamente estaría, dicen, vinculado con temas de narcomenudeo. Vámonos con otros temas, y es que durante el primer semestre de este 2025 ingresaron al país 23.4 millones de turistas internacionales. Esta cifra es 7.3% mayor a la registrada en el mismo periodo, pero de 2024. Así lo informó la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora. Destacó también que entre 2024 y 2025, considerando solo el mes de junio, el número de turistas internacionales pasó de 3.697.000 a 4.069.000 personas, lo que refleja un crecimiento significativo del 10%. Y ahora nos vamos hasta Palacio Nacional a la conferencia matutina. Regresamos al estudio de 11 Noticias únicamente para agradecerle que nos haya acompañado a través de la señal del 11, por supuesto, y a través de nuestras plataformas en Radio Instituto Politécnico Nacional. Que tenga un excelente miércoles. Buenos días.